Antes que nada, muy buenos días. Agradecerle a mi amigo Pablo Azcárraga la invitación para inaugurar este congreso, este evento, este 15 Congreso, 15º Congreso Internacional de Turismo México 2030, una mirada al futuro. Agradecer y también saludar desde aquí a los participantes de la mesa. Gracias también, Padre, por sus palabras. Y antes que nada, también enviarles un saludo muy afectuoso de parte del presidente de la República, quien por mi conducto les manifiesta su enorme interés por este evento. Me pidió después que también le informe sobre los resultados del mismo, y cuáles son las conclusiones, cuáles son las recomendaciones. El turismo es para él, sin duda, uno de los principales motores de la economía, y en ese sentido me pidió que estuve aquí presente y muy atento. El día de ayer, justamente en la Fundación Miguel Alemán, me invitaron para que pudiera participar, más bien ser testigo y dar algunas palabras, en lo que fue el homenaje de quien fuera quizá uno de los secretarios de turismo más destacados que ha tenido el país, que fue Antonio Enrique Sabiñac. Antonio Enrique Sabiñac fue un funcionario del Banco de México, funcionario de esa época en donde el Banco de México tenía un mandato más amplio que el que tiene hoy sobre todo focalizado en mantener la estabilidad en la política monetaria, pero antes era un actor muy activo de la política económica, y en ese entonces una de las preocupaciones que tenía el gobierno mexicano, unas de ellas siguen siendo válidas, aunque ya no todas, es por ejemplo la necesidad de generar más divisas para el país. Se necesitaba generar más ingresos, se necesitaba generar más dólares, y el turismo se veía como una actividad propicia para ello. También siempre existía desde ese entonces, como existe ahora, la necesidad de buscar un desarrollo regional más amplio, más equilibrado, desarrollar otras zonas. En este caso se tenía mucho interés por la zona del sur, en este caso de la península de Yucatán. Y bueno, pues un grupo de gente del Banco de México, y encabezados en este caso por Antonio Enrique Sabiñac, tuvieron esa tarea y ese mandato de buscar esa área de oportunidad. Y fue así como viajaron por el mundo, conocieron experiencias internacionales, lo estudiaron, lo analizaron, y después vieron en nuestro país qué área contenía las características idóneas para desarrollar justamente un nuevo polo de desarrollo en nuestro país. Y pues ese polo de desarrollo hoy en día se llama Cancún, ¿sí? Cancún, como me decían ayer, no me voy a acordar la cifra, pero Cancún tenía la enorme población de alrededor de 118 habitantes en los 70s, ¿sí? Creo que hoy en día anda rebasando el millón de habitantes la ciudad de Cancún. Es un invento mexicano, es un invento mexicano, es un invento de la imaginación de los mexicanos, de lo que podemos hacer cuando nos lo proponemos, de lo que podemos hacer cuando estudiamos, cuando nos coordinamos. Y simplemente quería yo traer a cuenta esta experiencia, y por eso ayer, como al igual que muchos amigos de él y muchos servidores públicos, le rendimos un homenaje a sin duda uno de los mexicanos más destacados que ha tenido nuestro país, pero también sobre todo uno de los mexicanos más destacados en el sector turismo. Estuve también en estos primeros días en una reunión de ministros de turismo en Turquía, una reunión del grupo de G20, y ahí también se dijeron muchas cosas que me parece que son relevantes destacar y a las cuales creo que aplica muy bien para nuestro país. El turismo es una actividad tremendamente intensiva en gente, en mano de obra, en personas. Hay muchos otros sectores de la economía en los que somos muy competitivos, el sector automotriz, el sector electrónico, la maquila, pero el problema que tienen esos sectores de la economía, que por cierto, insisto, son muy productivos y que pagan salarios por arriba del promedio, es que están, para ser competitivos, para poderse desarrollar, cada vez necesitan menos gente y cada vez se automatizan más. Pues el reto de nuestras economías, y sobre todo una economía como la mexicana, que cada año 1 millón de nuevos mexicanos o un millón de mexicanos se incorpora a la fuerza laboral buscando oportunidades de empleo, pues es que necesitamos encontrar actividades económicas que precisamente sean intensivas en mano de obra, y ese sector sin duda es el turismo. También expresaron ahí un tema muy importante que para México lo es también,
que tiene el turismo una participación de mujeres por arriba del de muchos otros sectores de la economía y también una participación de jóvenes, también muy importante con respecto a otros sectores. Es muchas veces el primer empleo, el empleo de entrada, y aunque efectivamente hay mucha rotación en la industria, cosa que seguramente para la industria implica un costo, para la economía en su conjunto es un beneficio, porque entrar por la industria turística y pasar y adquirir ahí habilidades administrativas, gerenciales, de mercadeo, de recursos humanos, para el país es un asunto absolutamente positivo. Y la otra también es que tiene una enorme participación de las pequeñas y medianas empresas. Nuestro país es un país muy diverso, es un país muy plural, pero tiene el problema de que por un lado se encuentran las grandes empresas muy competitivas, competitivas a nivel internacional, como las más, pero por otro lado la mayoría de los mexicanos están concentrados en pequeñas y medianas empresas. Y esas pequeñas y medianas empresas son las que luego tienen más dificultades para competir, para salir adelante. Pero así como en su momento lo intentamos y lo estábamos haciendo y lo seguiremos haciendo desde Bancomex, cómo vincular a las grandes empresas exportadoras del país con una proveeduría nacional, me parece que el mismo argumento le aplica al sector de turismo, cómo ligamos a las grandes cadenas hoteleras, cómo ligamos a las grandes líneas aéreas, cómo ligamos a las navieras con una industria de proveeduría nacional que le provea precisamente mucho más empleo a los mexicanos. Entonces son reflexiones las de la Organización Mundial de Turismo que creo que nos vienen como anillo al dedo en nuestro país y por eso el turismo es sin duda uno de los principales motores de crecimiento económico. El turismo va muy bien, el turismo va muy bien. Está creciendo el turismo, está creciendo la economía, está habiendo más inversiones. Mi experiencia anterior de que me hiciera el favor el presidente de invitarme a esta tarea, en donde también él me invitó y me dio la oportunidad, fue justamente en el Banco Nacional de Comercio Exterior. Bancomex ve al turismo pues, como una exportación y por eso es que lo financia. Y es porque también es un importante generador de divisas. Luis de la Calle, que luego pone ejemplos gráficos y que ayudan a entender, dice, mira, en lugar de exportar lechugas, pues traemos turistas a comer ensaladas. En lugar de exportar camas, pues traemos a turistas a que las ocupen. Es una exportación de servicios. Y por eso desde el banco financia alrededor de 6,000 millones de pesos anuales de manera directa al sector turístico, que para ponerlo en proporción, solamente ese banco en primer piso es el equivalente a todo el presupuesto de la Secretaría de Turismo. Pero esa parte a mí no me preocupa porque precisamente para eso están los bancos, para prestar. No se requieren muchas veces recursos presupuestales mucho mayores si lo que se tienen son recursos financieros que si se usan de manera oportuna y ágil precisamente apoyan esta actividad. Decía yo que el turismo va bien. En lo que va de los primeros 7 meses de este año han llegado cerca de 19 millones de turistas del exterior. Eso implica también una derrama de alrededor de 10,700 millones de dólares y se estima que vamos a superar la meta o vamos a superar la barrera de los 30 millones de habitantes del exterior y también sin duda seguramente los 13,000 millones los 17,000 millones de dólares anuales. Pero también en una reunión que tuvimos ayer en el Consejo de Promoción Turística hubo ciertas cifras que también creo que vale la pena destacar. Por ejemplo, el turismo a nivel internacional está creciendo una tasa en el periodo enero-junio, está creciendo una tasa del 4% anual y México lo está haciendo al 8.5%. Y si vemos los turistas que llegan por avión, que además son los que representan la mayor riqueza, el mayor ingreso, este número de turistas está creciendo una tasa del 10% con respecto al mismo periodo del año anterior. Recordemos que la economía este año andará creciendo al 2,5%, México, el sector internacional crece al 4% y en México está creciendo al 10,5%. Pero también es muy importante ver de dónde está viniendo la gente. Por ejemplo, obviamente la fuente de turistas más amplia del exterior pues es Estados Unidos. Sigue creciendo al 13% anual, a 13% anual sobre una base obviamente muy amplia. Reino Unido 10%, Argentina 33% está creciendo con respecto al año anterior, Colombia 32%, ahora que también estuve yo en Medellín,
en Colombia también, de estar enviando cerca de 130,000 colombianos a México. Este año se espera que lleguemos arriba de los 400,000. China, 23%. China, que son más de 100 millones de chinos los que ya están saliendo de viaje al exterior, pues 23% creció. Pero también el turismo está creciendo en diferentes áreas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, las llegadas han crecido en un 14%. O sea, la Ciudad de México es un gran destino turístico. Monterrey ha crecido en un 39%. Quiere decir que no todo es turismo de placer, no porque los regiomontanos no nos puedan ofrecer seguramente unos lugares bellísimos, pero realmente sobre todo es un estado, Nuevo León, pues es industrial. Y lo que hay ahí es turismo de negocios, que es el otro turismo del que luego no hablamos mucho, pero cada que se abre, por ejemplo, una nueva minería, una nueva mina, tiene que hacer un hotel alrededor para recibir a los técnicos. Si se abre una nueva armadora en Guanajuato o en Nuevo León, pasa lo mismo. En León también está creciendo al 17%. Y bueno, y también la otra parte interesante, porque estuve el día de ayer o antier en Cozumel, en una reunión precisamente de la Federación de Cruceros del Caribe y de Florida. También muy interesante ver que se está reponiendo la industria de turismos, de cruceros en el país. En el 2000, bueno, en lo que va del año también, ya han llegado alrededor de 1,300 barcos y ya vamos como en 3,5 millones de cruceristas. Entonces, las cosas van bien y entonces lo que no podemos hacer es caer en la autocomplacencia. O sea, todo lo que dije de que va bien es simplemente para generar el ambiente de que tenemos que hacer todavía muchas más cosas para realmente aprovechar esta inercia, aprovechar este buen momento y como también lo dijo Pablo, para alargarlo, para extenderlo, para realmente consolidar a este sector como uno de los principales motores de la economía mexicana. Hoy representa el 9% del PIB, pero estoy seguro que podría representar mucho más y sobre todo podría tener una derrama para un mucho mayor número de mexicanos, para más regiones del país. Y simplemente aquí querría yo comentar algunas ideas sobre el particular. Una lo comentaron aquí y lo comentaron bien. Creo que un tema fundamental es la promoción. Alguien me decía que cuando las cosas van mal hay que gastar en promoción y cuando las cosas van bien hay que gastar en promoción. Entonces se ve que un negocio en el que hay que estar es promoción, porque siempre hay que gastar en promoción. Realmente promoción es la manera de destacar, de visualizar que aquí estamos. ¿Sí? En la vida, al final del día, no solamente es importante hacer las cosas bien, hay que destacarlas, hay que hacer que se vean, que se sepan. Y la promoción es eso. Ahora hay que promovernos en los segmentos que queremos traer. Ya estamos dentro de los 10 primeros mercados del mundo otra vez, aunque también en el pasado alguna vez México estuvo en el 7. Pero lo importante no es cuántos turistas vienen del exterior, lo más importante es qué derrama económica dejan. Me imagino que también si ves un negocio, si ves un restaurante, si trabajas en una aerolínea, no es nada más cuántas gente subes al restaurante, es cuánto te dejan, cuál es el margen, cuál es la utilidad. Y en México lo que queremos es que los turistas del exterior nos dejen un margen mucho mayor. Pero para que nos dejen un margen mayor, tenemos que tener también mejor producto. O sea, para que vengan dos cosas, para que los que vienen gasten más, tenemos que ofrecerles más cosas en las cuales gastar. ¿Sí? ¿A qué se dedican, por ejemplo, en los destinos de sol y playa cuando se mete el sol? ¿Cuáles son las actividades? ¿A qué restaurantes puedes ir? ¿A qué parques recreativos? ¿A qué espectáculos puedes acudir? ¿A qué centros comerciales de buen nivel podrías ir a gastar? El turista cuando viaja está en disposición de gasto normalmente. Entonces, lo que tenemos que seguir haciendo, como aquí también lo comentó Pablo, es mejorar el producto para que yo creo que también mejoremos la calidad del turista que nos visita. Y si hacemos eso, por definición, la derrama económica será mayor y el beneficio para los mexicanos. Esto implica innovación, esto implica, y también lo comentaba el padre, pues entender las tendencias de los consumidores. ¿Qué está pasando? Yo aprendí este tema muy bien en la parte del sector rural, que siempre luego es un problema de que los productores luego tienen problemas de comercialización, porque la gente normalmente produce lo que sabe producir y luego su problema es cómo voy y lo vendo. Y lo que uno va aprendiendo en el tiempo es que no hay que tratar de vender lo que se produce, sino hay que tratar de producir lo que se vende. Entonces, ¿cuáles son las tendencias en el mundo? ¿Qué buscan los consumidores? ¿Cuáles son los nuevos hábitos
Y seguramente cuáles son los segmentos, pues ese es el tema que yo creo que precisamente nos puede dar la investigación, nos puede dar el estudio. También cito una frase de Julian Frank, quien fuera secretario de Salud en administraciones pasadas, y que me gustó mucho una frase que dijo: las políticas públicas tienen que estar basadas en ciencia. No tienen que estar basadas en ocurrencias, no tienen que estar basadas en melate, no tienen que estar basadas en presiones, tienen que estar basadas en ciencia, tienen que estar basadas en estudio, y de esa manera seguramente lo haremos de la manera más eficiente posible. En innovación, y no me voy a alargar mucho más, en innovación me gustaría que trabajáramos juntos con ustedes, con los empresarios, que trabajáramos en una oferta más consistente en materia de turismo de salud, de turismo médico. Me parece que también podríamos trabajar de manera consistente en una oferta de turismo de retiro. Ya tenemos más de 1 millón de extranjeros en México, pero creo que podríamos tener muchos más. Creo que aprovechando la visita del Papa, señor rector, podríamos también trabajar en turismo religioso. En México creo que cerca de 20 millones de personas visitan la Basílica de Guadalupe al año, y además hay una serie de rutas en todo el país en donde de México y del mundo entero nos vienen a visitar. Una oferta más consistente del tema, por ejemplo, de turismo religioso, y también en breve nos convocaremos para hablar sobre una oferta de turismo social. Ese ha sido un encargo muy directo del señor presidente, en el cual nos gustaría poderle dar buenas cuentas a él, pero sobre todo también a los mexicanos. Diferenciación, ayer también me lo decía uno de los directivos de una naviera. Me decía que somos de los pocos países que por tamaño, por geografía, por población, por diversidad, somos de los pocos países que podemos ofrecer muchos destinos, muchos. Pero creo que no hemos sido todavía lo suficientemente buenos para lograr diferenciarnos y sobre todo darle a cada uno o reconocerle a cada uno su propia identidad. Entonces, que cuando venga un turista a Cozumel, sepa que le falta visitar Vallarta, que le falta Mazatlán, que le falta ir a Guanajuato, que le falta Zacatecas, que no piense que porque visitó Cozumel o la Riviera Maya, ya palomé que estuvo en México y de ahí visitar otro lugar. Pero esa es una tarea nuestra. ¿Cómo logramos diferenciar mejor nuestros destinos? ¿Cómo le damos a cada uno identidad? ¿Cómo no nos canibalizamos entre nosotros? Creo que ese es un reto y una oportunidad. Capacitación también es la palabra que he estado oyendo de manera reiterada, porque miren, tenemos unas playas preciosas, tenemos unas ruinas que les quedaron muy bien a nuestros antecesores, tenemos unas zonas coloniales también magníficas, pero lo mejor que tenemos los mexicanos es nosotros mismos. Lo mejor que tiene este país somos los mexicanos, a pesar de la reiterada duda que tenemos los mexicanos sobre el particular. Pero lo mejor que tenemos los mexicanos somos nosotros mismos. Y eso te lo dice cualquier persona que viene del exterior. Y el trato de la calidad y la calidez con la que los mexicanos tratamos a los turistas, nacionales o extranjeras, no tiene igual. Pues esa es una de nuestras fortalezas, pues sobre esa hay que trabajar. Ya no me repito aquí porque lo decía mucho en otros foros, pero uno trabaja sobre las fortalezas más que sobre las debilidades. Y precisamente una de nuestras fortalezas es nuestra calidez, nuestro trato, pues eso es en el que hay que trabajar, y en ese sentido, como bien señala el padre, los recursos humanos es donde tenemos que meter. Conectividad es un tema fundamental para que sigamos tanto viniendo de fuera como también adentro. La infraestructura también por ello es fundamental, y todo ello sobre todo, yo les diría, en un ambiente de absoluto diálogo permanente y constante con el sector empresarial, con las organizaciones empresariales, con otras entidades del gobierno, porque el turismo es una actividad transversal que requiere de la estrechísima colaboración de otras dependencias, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Gobernación para los temas de migración, de la Secretaría de Hacienda y de la Banca de Desarrollo para el tema de financiamiento. Creo que el reto personal más bien es lograr una muy buena coordinación para que podamos juntos potenciar más todo este sector. Yo simplemente, agradecerles la oportunidad de estar aquí al día de hoy, decirle que sí me siento yo muy contento de que el presidente me haya invitado a ser secretario de Turismo. Seguramente algo muy bueno habré hecho, porque además de que es una actividad placentera, además de que es una actividad agradable, tiene, que es un poco más mi perfil, pues tiene la posibilidad de identificar retos
de ver oportunidades, de ver qué está pasando en el mundo, de coordinar esfuerzos y aunque no mucho, todavía por eso hasta te pagan. Digo no mucho porque pues no mucho. ¿Sí? Ya después lo tendremos que arreglar en una posterior vida. Pero bueno, simplemente reiterarles mi disposición, mi interés, mi entusiasmo y mi convicción de que estamos en un sector de la economía que sin duda será uno de los principales motores de desarrollo económico y del cual dependerá de nosotros, de los mexicanos, que contribuya a ese país desarrollado al que yo creo que todos tenemos que aspirar. Y así siendo hoy las 10 de la mañana y algunos minutos, declaro inaugurado este 15º Congreso Internacional de Turismo México 2030, una mirada al futuro, deseando sobre todo que las presentaciones sean, como sé, muy exitosas, que nos llevemos ideas oportunas, que nos llevemos entusiasmo. Incluso aquí le pediré a los subsecretarios, salvo que su agenda se los prohíba o impida, que también si algunos pudieran quedarse más tiempo para escuchar precisamente las ponencias, pedirle a Pablo que si después también me las pudiera enviar para leerlas, pero sobre todo reiterarles, desearles muchas felicidades y que sea muy exitoso este seminario del día de hoy. Muy buenos días.